Por estar en esta reunión. Vamos al inicio con la semana número 2, que es el tema del subdesarrollo y la dependencia. Estamos en la semana 3, tendríamos que ir por la semana 3, pero se nos alargó un poquito el desarrollo de las otras presentaciones, entonces hoy continúo con la semana 2 y vamos a tratar de avanzar con los siguientes temas. Entonces, el objetivo de la clase, pues, es desarrollar junto al maestrando un análisis sobre el fenómeno del campo social, humanístico y económico en su movimiento histórico natural, cómo es que ha venido evolucionando este desarrollo económico de nuestro país, cuál es la historia, los antecedentes y al día de hoy cómo es que esto pues ha impactado y es como pues creo que cada uno de nosotros puede ver a su alrededor cómo es que está nuestro sistema económico y nuestra situación en el tema o en el ámbito económico. Entonces, vamos a empezar con lo que es el subdesarrollo y la dependencia. El subdesarrollo dice que es aquella situación donde no se cuenta con cierta cantidad de riqueza o servicios o capacidades productivas. Bajo este contexto es como que dijéramos, está el número uno, yo soy el número dos. Entonces, sigo como rezagado o sigo como segundo porque algo no he hecho bien y algo me hace falta para poder llegar a ser el primero y superar al primero. Entonces, entendido bajo este contexto, pues creo que es parte de lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, en esta clase, en donde podemos entender desde varios puntos de vista, porque es que, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, y específicamente Guatemala, es un país subdesarrollado, un país que no alcanza esa situación, pero vamos a ver cuáles son esos elementos y las circunstancias. También tenemos lo que es la otra o el otro fenómeno que tiene mucha relación, dependencia, situación en la cual se depende de otra, bajo un texto como el significado de la palabra dependencia es situación en la cual se depende de otro. Si nosotros relacionamos lo que es su desarrollo y dependencia, ¿cuál sería para ustedes la diferencia entre una y otra? Vamos a ver quiénes están en clase que me puedan ayudar. En este caso está Ana Doménica, Aleida Maricruz y el maestro Freddy López Guevara. Entonces, en este contexto, ¿cuál sería la diferencia entre subdesarrollo y dependencia, entendiendo uno y el otro? Alguien que me pueda decir más o menos, o cuál es la relación que encuentran entre las dos. Alguien por ahí que se decide hablar, maestra Ana Doménica, que me pueda ayudar. Ok. ¿Y la dependencia? Exacto. Exacto. Entonces, esa podría ser la diferencia entre una a otra, ¿verdad? El subdesarrollo es de que no tenemos todos los elementos para poder alcanzar ese desarrollo deseado, no tenemos todas las condiciones y la dependencia es que pues nosotros dependemos de alguien, ¿verdad? Al final, en algún momento podríamos decir, bueno, usted depende de alguien, lógicamente, quiere decir que no tiene todos los elementos, entonces caemos en la respuesta del subdesarrollo. Pero cuando analizamos una y otra, tiene algo de diferencia en la capacidad. Eso es lo que vamos a entender, porque al final, recordemos que tenemos un ejemplo en el caso de Japón. Japón, pues lógicamente cayó en una situación donde cuando fue la guerra mundial automáticamente se vio devastado y empezó de cero. Entonces ahí no tenía todos los elementos, pero trabajó para alcanzar ese desarrollo, dejó de ser dependiente y maximizó sus capacidades con todos sus ciudadanos y al día de hoy es una potencia mundial. Entonces ahí podemos encontrar una situación en donde podemos decirlo, querer es poder. Puede tener ciertos elementos que le pueden ayudar a ser importante y que muchos países o muchas economías dependan de él. Y en este caso, pues funciona como tal.
Adelante, alguien. Ah, no, el maestro Freddy creo que abandonó la sesión. No sé si alguien quería hablar, ¿no? Ok. Bueno, entonces, cayendo en esto, pues decimos que todos los progresos de la civilización están determinados por el aumento de la productividad de trabajo. Entonces, esto lo podemos encontrar nosotros en los ejemplos o en el ejemplo que les di de, por ejemplo, Japón es un claro ejemplo, Alemania es otro claro ejemplo, en donde estos países pues estaban básicamente devastados en una parte de su historia y lógicamente en el progreso y en la unión del trabajo de todos sus ciudadanos, pues lógicamente lograron alcanzar el éxito y lógicamente esto los llevó a ser más productivos y a encontrar el desarrollo y dejar de ser dependientes, ¿verdad? Entonces, en la historia dice que a partir de la crisis del año de 1929, también conocida como la Gran Depresión, que esto se generó a nivel mundial y nació en parte de Estados Unidos, fue una crisis económica que comenzó en Estados Unidos el 29 de octubre del año de 1929, conocido como el Martes Negro, que fue la reducción de las divisas disponibles para costear bienes importados. Entonces, este tema se discute por los importantes clásicos de la economía, como fue Adam Smith, Malthus y David Ricardo, quienes fueron los precursores del desarrollo económico, dando sus propias versiones de acuerdo a sus vivencias, cómo era que un país podía encontrar un desarrollo aprovechando ciertas circunstancias. Entonces, a ello, Adam Smith presenta lo que es la producción mercantil, que es la producción basada en la propiedad privada de los medios de producción y en el trabajo personal de los productores que elaboran artículos destinados a la venta de mercados. Entonces, aquí resalta algo bien importante. Primero, la producción basada en la propiedad privada de los medios de producción. Creo que la semana anterior, pues les dije que íbamos a estar viendo muy frecuente esta palabra, en donde la persona que tiene los medios de producción es la persona que va a controlar, ¿sí? Al día de hoy lo vemos en diferentes escenarios, no necesariamente hablemos de tierra, sino que hay otros elementos importantes que las familias apoderadas de nuestro país no sueltan porque saben de que ahí van a seguir teniendo el control de la economía de nuestro país. Entonces, en la historia dice pues, que la producción basada en la propiedad privada de los medios de producción, que es como la tierra, las herramientas, las maquinarias, y adicional a ello, el trabajo personal de los productores que elaboran artículos destinados a la venta en el mercado. Esto conlleva a que ellos mismos, como propietarios de los medios de producción, le dan hasta cierto punto la potestad a los campesinos para poder elaborar productos, que ellos siguen siendo propietarios por las ideas, por otorgarles esos medios de producción, por otorgarles esas herramientas. Entonces ahí es donde empieza la producción mercantil. Ellos compran la mano de obra, entregan lo que es las herramientas y las materias primas para que puedan ser elaborados sus productos y ellos poder crear su propio desarrollo económico. En este caso dice que a los clásicos les importaba el potencial de crecimiento. En este caso, ¿cómo era que los campesinos podían producir más y más? Al inicio, pues el hombre empezó a crear sus propias herramientas para poder producir, para poder cazar, para poder alimentarse, para poder vestirse. Conforme a esto, pues en este caso estos escritores se fueron dando cuenta de que el hombre mismo fue creando formas más desarrolladas para poder producir. Y en este contexto fueron innovando las herramientas para poder elaborar productos. Basado en ello, los propietarios de los medios de producción decidieron invertir de una forma masiva para poder producir en mayores cantidades. Y entonces, bajo este contexto, vino la invención de las maquinarias. Y las maquinarias lo que venían a hacer era reemplazar el trabajo manual, el trabajo de cómo las personas elaboraban los productos. Y entonces las maquinarias vinieron a ser más sofisticada la calidad de los productos y a producir en mayor cantidad. Y a esto se le llamó la producción mercantil, en donde el potencial de crecimiento se generaba para poder cubrir las necesidades de toda la población. Y dice acá que la producción necesitaba condiciones adecuadas para el desarrollo y aquí fue donde lo implementaron.
El desarrollo capitalista dice que frenado por los derechos feudales de la propiedad y cómo funcionaba en las dos vertientes, tanto el capitalismo y el feudalismo. El capitalismo pues era el sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción que constituyen el capital y de ello derivan pues lógicamente compra de tierras, compra de herramientas, compra de maquinarias, lo cual se le entrega al campesino para que éste pues lo pueda trabajar y pueda utilizar y transformarlo en producto terminado. Sin embargo, a veces la libertad de mercado es sustituida por el control, en cuyo caso se hablaba del capitalismo, porque lógicamente los propietarios de los medios eran los que querían tener el control de sus trabajadores o al día de hoy mantienen el control de sus trabajadores. Mientras que el feudalismo dice que era un régimen de organización político y social, que era la otra extensión de la época, en donde los señores feudales entregaban tierras a los feudos, o en este caso a los trabajadores de un vasallo, a cambio de ciertas contraprestaciones. De esa forma, ambos se comprometían a mantener obligaciones. Hoy en día nosotros lo vemos reflejado en la forma en que nosotros nos desarrollamos o en la forma en que nosotros laboramos. Una empresa nos contrata a cambio que nosotros le podamos trabajar, le podamos laborar, le podamos cubrir y cumplir con las atribuciones que nos son asignadas. Si nosotros no cumplimos con esas asignaciones, no nos pagan. Entonces, de esta manera se trabajaba en la época en donde el feudalismo era, pues, simple y sencillamente entregarle una proporción de tierra a algún trabajador para que éste, pues, la pudiera trabajar y a cambio de eso, pues, le daba alimentación, le daba donde dormir para que él, pues, pudiera tener la protección hacia su familia. Esas eran las dos vertientes que habían en la época. Basado en esto, pues vamos a estudiar un poquito lo que eran los derechos feudales. Y en este caso existía un pacto de fidelidad, en donde dice que se trataba de que los siervos o vasallos renunciaban a parte de su independencia a cambio de obtener ciertas ventajas, como por ejemplo protección y bienes materiales. Eso lo que quería decir era que, en pocas palabras, los trabajadores se volvían propiedad de ellos y ellos los defendían, ellos los alimentaban, les daban vivienda, les daban alimentación. Pues lógicamente la alimentación era parte de lo que ellos sembraban y cosechaban en las ciertas áreas de tierra que les daban. Las características de este periodo, en este caso de la época feudal, era que existía dominio directo, donde el pequeño propietario prefería entregar su propiedad a algún señor poderoso de la época y así le garantizaban una vida segura, tanto de él como la de su familia. Entre otra época existían importantes variantes en relación con el carácter hereditario, algo que se le traslada a los descendientes. Era la fidelidad del vasallo y la relación entre el señor vasallo. En este caso, pues, si alguien, el hijo de un trabajador fallecía, le trasladaba esa potestad al hijo que quedaba en vida y lógicamente lo seguían protegiendo. Dice que la iglesia consideraba que los gobernantes lo eran por gracia de Dios. En este contexto, pues se utilizaba parte de la religión para poder mantener la jerarquía en esa época. El comercio y la industria dieron aparición a la burguesía. Y cuando esto se genera es porque, lógicamente, crecía la producción, crecían las ganancias y, lógicamente, la gente ya se mantenía en otro nivel o otro estatus en la época, teniendo siempre controlado a los productores y a los trabajadores. Dice que de esa cuenta se desarrollaron los conocidos conceptos tierra, capital y trabajo, definidos como factores de producción, que eran los elementos más importantes de esa época, quienes pues tanto el factor capitalista mantenía el control de estos medios para podérselos entregar a sus trabajadores. Y con ello, la forma de remuneración definidos como renta, beneficio y salario. Aquí fue donde surgieron por primera vez estas palabras, renta, alguien que trabajaba a cambio de poderle condonar una renta o un pago de vivienda. Y esto pues era un beneficio que tenían y también se derivaba o se relacionaba como un salario. Con el uso de estos términos se inició con la teoría clásica de la distribución. Luego se agregaron aspectos complementarios como el ahorro, el fondo de salario, leyes que gobiernan la forma de crecimiento de la población. Con la extensión de las relaciones capitalistas a nivel mundial, porque esto se estuvo trasladando a nivel de todo el mundo, de todo el globo terráqueo, en donde pues se pudieron
dar cuenta que quienes mantenían estos elementos bajo su control podían tener crecimiento económico. Entonces, con la extensión de estas relaciones capitalistas a nivel mundial, se dio por sentado el desarrollo capitalista, centrándose en el estudio de la asignación de los recursos a una economía de mercado. Quien tenía el control, quien tenía los medios de producción, quien tenía todos estos elementos a su disposición, lo que hacía era que simple y sencillamente controlaba el poder económico y acrecentaba su riqueza porque esto lo ayudaba a poder producir en grandes cantidades. En la reconstrucción de la posguerra de la devastada economía europea, que determinó que la teoría económica ortodoxa, ¿qué era la teoría económica ortodoxa? Pues esta era más o menos como era un racionalismo. La economía ortodoxa es una corriente económica basada en el racionalismo económico del individuo, la maximización de la utilidad y los modelos económicos de equilibrio. Entonces, en este caso, todos ganaban, todos producían y todos ganaban la misma ración. Entonces, en este contexto dice que la economía ortodoxa era incapaz de tratar el problema de crecimiento. ¿Por qué? Porque lógicamente todos se quedaban estancados. No había un desarrollo, no había un crecimiento económico, sino que simple y sencillamente todos estaban al mismo nivel. Entonces no se veía un crecimiento en la población. Por eso se decía que era incapaz de tratar problemas de crecimiento y desarrollo económico. Por ello, la economía clásica empezó a formar auge, porque acá, pues lógicamente si hay crecimiento económico de parte de un sector, lógicamente este crecimiento económico, entre comillas, le invierte al desarrollo y lógicamente la otra parte que ayuda al crecimiento económico, pues lógicamente está viviendo por medio de un salario, una remuneración que también tiene para poder sustentar a su familia. Mientras que la economía ortodoxa, todos tenían lo mismo siempre, no había una diferencia de crecimiento. La comparación de las diversas circunstancias en que se desarrollan las economías, la tendencia a establecer ciertos criterios para la medición de los diversos grados de desarrollo económico, demostró un grupo numeroso de sociedades en las que la economía mostraba problemas de crecimiento. Había un desequilibrio. Unos sí tenían todo lo necesario y otros carecían. Otros problemas más graves que provenían no de sus ritmos de crecimiento, sino de la incapacidad de conseguir expansión continua y equilibrada en sus economías. Esto es lo que se generaba en ciertos sectores. En esta época se observaba algunas características cualitativas que las separaban claramente de los países industriales, surgiendo de todo esto el concepto del subdesarrollo. Entonces aquí nos dábamos cuenta que algunas sociedades lograban encontrar ese crecimiento, lograban maximizar sus potencias o sus capacidades económicas y esto creaba que estos pues estuvieran siempre a la vanguardia. ¿Sí? Mientras que otras economías no tenían cómo poder explotar sus capacidades y se quedaban rezagados. Y entonces hacían de que estos le demandaran o necesitaran de los otros países desarrollados para poder seguir teniendo crecimiento. Entonces ahí es donde nace el concepto de subdesarrollo. ¿Por qué? Porque no tenían las capacidades adecuadas para poder producir. Al principio se consideraban aquellos países no industrializados como países atrasados. Lo contrario, ¿verdad? Quien no es industrializado es porque está atrasado, asumiendo que la brecha entre estos y los países con economías más poderosas era puramente cuantitativa. El que tiene más dinero, el que tiene más capital va a encontrar un mejor desarrollo. El que no alcanza ese capital, lógicamente, se va a quedar rezagado. Por eso se llamaba características puramente cuantitativas, porque reflejaba mucho la diferencia del tema del capital. El término de subdesarrollo dice que a la fecha se ha vuelto común en aquellas naciones no industrializadas. Nosotros podemos decir que somos un país no industrializado y lógicamente estamos en un proceso de subdesarrollo, vinculadas al mercado mundial a través de la exportación de materias primas. Un ejemplo claro es que nosotros como país no producimos materias primas. Ese es uno de los grandes problemas. Al no tener esa capacidad de producir o no explotar las riquezas que puede tener nuestro país, pues lógicamente nos vemos en la necesidad de importar de otros países, de importar esas materias primas para poder realizar algunos productos. O en su caso, algunos productos nosotros los importamos, ya no los producimos. Hoy en día
Creo que hemos visto nosotros, por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos ido tal vez a algún supermercado en donde encontramos bastantes granos básicos de consumo, frijol, arroz, y nos hemos dado cuenta que algunos de estos productos son importados. Hemos perdido hasta esa capacidad de poderlos nosotros producir y poderlos llevar a los mercados nacionales para que sean consumidos. Y esto se desarrolla porque a veces estos productos salen mucho más baratos importarlos que producirlos en nuestro país, porque la carestía, o en este caso la economía, ha absorbido mucho todos esos insumos que sirven para poderlos producir. Es por ello que algunos productos pues se quedan rezagados y han dejado de tener ese auge. Otros conceptos claros de atraso se visualizan en las condiciones de vida, nivel de salud y educación de cada país. Guatemala poco lo que exporta, la mayoría que importa. Entonces aquí podemos ver algunos elementos importantes. ¿Qué tipo de vivienda tenemos en nuestro país? Carecemos, aunque algunos de nosotros podemos decir, bueno, Guatemala carece de vivienda, pero si nosotros nos damos cuenta, hay muchos sectores en donde ahora la propiedad horizontal ha crecido. ¿Y cuál es la propiedad horizontal? Los edificios, los apartamentos, pero son pocos los que tienen esa capacidad o los que tenemos esa capacidad de poder obtener una vivienda digna como un apartamento o una casa. Otro tema es el nivel de salud. Sabemos nosotros que este tipo de prestación por parte del gobierno carece mucho de credibilidad, carece mucho de servicio para para toda la población. Entonces, esto conlleva a que estemos rezagados también. Y no digamos el tema de la educación. El tema de la educación en nuestro país es un elemento que realmente al día de hoy carece de mucha dignificación para la niñez. Hemos visto nosotros en donde se han hecho bastantes marchas con el tema de la educación, de los cuales ciertos grupos políticos o ciertos grupos se han aprovechado de estas circunstancias, y lógicamente los más afectados pues son los niños o los que vienen creciendo y que van a ser el futuro de nuestro país. Entonces esto pues denota claramente de que somos países subdesarrollados, no alcanzamos el éxito deseado porque realmente nosotros mismos atrancamos ese desarrollo. Condiciones de Guatemala, pues lógicamente dependemos más de lo necesario. Lo que decía hace un momento, somos un país que la mayoría de artículos los importa, no se producen acá. Gran parte de la población en trabajo agrícola, al día de hoy, pues esto lo vamos a tratar de ir corrigiendo. Realmente en nuestro país el tema agrícola tuvo una época de oro en donde la mayoría de gente prefería estar trabajando en el campo porque ahí encontraba todos los ingresos necesarios para poder cubrir las necesidades del hogar. Hoy en día, pues este tema ha venido decreciendo. Que sí hay extensiones de trabajo en el campo, sí. El problema ahora es la mano de obra muy barata. Aunque a veces, pues podemos darnos cuenta de que muchos de los campesinos prefieren emigrar, prefieren irse a Estados Unidos porque ahí la mano de obra es mejor pagada. Ahora tenemos otro dilema porque con este tema de las restricciones que ha estado estableciendo Estados Unidos, pues tiene esa vertiente en donde muchos de nuestros connacionales creo que vienen de regreso porque las situaciones allá, pues lógicamente han dejado de ser favorables para los migrantes. Entonces todo esto pues va a tener una cierta situación a nuestra economía en donde vamos a tener que recibir a nuestros connacionales y depende del gobierno qué prestaciones le puede dar, qué facilidades de trabajo les vaya a dar. Y para eso, pues Guatemala tiene que mejorar en muchos aspectos. Uno de ellos, y que es el más importante, son las condiciones que nuestro país pueda darle a estos países que deseen invertir. Recordemos que ha habido una época en donde muchas empresas pues traían para acá sus plantas de producción y esto generaba de que nuestro país tuviera acceso a trabajo, que nuestros ciudadanos pudieran tener un acceso a un trabajo digno y con ello pues generar ese famoso recurso para poder cubrir las necesidades. Lamentablemente la inseguridad ha hecho de que muchas empresas salgan de Guatemala y se vayan a otros países porque no se sienten cómodas, no se sienten seguras. Otro elemento importante son las condiciones arancelarias de cómo se maneja esa relación, ¿verdad? Porque muchas empresas son multinacionales que producen y buscan acá en Guatemala mano de obra barata para poder transformar estos productos y poderlos vender a otros países y poder cumplir las necesidades de demanda que tengan. Entonces esto pues ya depende del gobierno de turno
que pueda pues generar esos empleos necesarios, dándole condiciones adecuadas a las empresas que deseen establecerse acá en nuestro país. Entonces, esto sería lo que corresponde a la semana 2. Todavía tenemos tiempo y me voy a ir a la siguiente presentación. No sé si mientras cambio de presentación tendrán alguna duda o me cuentan si voy muy rápido, porque este es otro temita que a veces se genera. Ok, gracias, muy amable. No, muy, Entonces, salud, salud, Lick. adelante, maestro Frey. Muy Dígame. interesante muy interesante la disertación del tema y pues esto me trae a colación la pregunta que usted hacía al inicio, el subdesarrollo y la dependencia, ¿verdad? Pues prácticamente dependemos de un mercado externo, ¿verdad? Y de las condiciones políticas del vecino país americano, Estados Unidos. Eh, Haciendo una comparación, ¿verdad? Yo considero que sí se podría llegar a un desarrollo significativo, así como lo hizo Singapur en su momento. La situación es que hay que cambiar condiciones políticas, ¿verdad? De hecho, tendríamos que ser independientes políticamente también, ¿verdad? Para que una situación de desarrollo se diera acá también, ¿no? Eh, no depender de los temas arancelarios del mercado externo, la importación, la exportación o de los mercados que son competencia, ¿verdad? Son tantas situaciones que nos tienen también en las vías de desarrollo, una eterna excepción de las vías de desarrollo en la que está Guatemala y la mayoría de países latinoamericanos, ¿verdad? Que no tenemos las condiciones para producir o no se nos deja por la situación política externa también. Gracias. Sí, hay muchas situaciones que perjudican ese desarrollo. Yo en un momento he pensado, no necesariamente nosotros como país tenemos que tener todos los elementos necesarios o todas las materias primas para que nosotros seamos países primermundistas, pero por lo menos que tuviéramos unos cuantos elementos de materia prima que pudiera generarse la demanda hacia nuestro país y ahí nosotros poder encontrar ese crecimiento. Porque, por ejemplo, podemos encontrar países asiáticos, que estos países asiáticos, si ustedes se han dado cuenta, empezaron con un producto, de ahí fueron surgiendo 2 productos, 3 productos y han ido maximizando su capacidad. Cuando nosotros vemos los países desarrollados como Estados Unidos, que es una potencia, prefiere invertir en estos países asiáticos para que le elaboren todos los productos, le desarrollen todos los productos, porque ahí la mano de obra es mucho más barata. Pero ¿qué hacen estos países? Les copian la información o en este caso les absorben todas las ideas que manejan estos países como Estados Unidos y ellos empiezan también a trabajar por su lado en productos similares. Entonces aquí vemos nosotros, por ejemplo, Estados Unidos en el parque automotriz ha tenido una buena época en donde pues estos eran potencias mundiales. Estados Unidos decidió poner sus plantas o decidió realizar, absorber mano de obra de estos países para que les pudieran trabajar todas las partes de los vehículos a un mejor precio. ¿Qué hicieron estos países asiáticos? Pues lógicamente empezaron a trabajar, Estados Unidos los empezó a asesorar de cómo poder maximizar sus capacidades y de acuerdo a ello estos países empezaron a desarrollar mejores capacidades. A anuencia de estos empezaron a salir los vehículos asiáticos que al día de hoy vienen dándole el tú a tú a este campo, a esta área automotriz en donde, como lo repito, hace años no tenían esa capacidad. Y así como este ejemplo, vienen muchos en donde pues estos países han podido captar ese desarrollo y estas capacidades que le han podido transmitir estos países desarrollados y eso los ha llevado a ellos también a crecer. Guatemala pues tuviera esa oportunidad, ha tenido esas oportunidades. Lamentablemente, cuando ya empieza a intervenir el sistema político, lógicamente se deja por un lado los beneficios que esto genera a la población, sino que se empieza a visualizar beneficios particulares o personales de los gobiernos de turno. Esto ha hecho
de que lógicamente Guatemala se quede rezagada en esas oportunidades y no se pueda. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si un finquero, una persona de hacienda que pueda tener grandes extensiones de tierra para poder producir, él solito no va a poder atravesar las fronteras, necesita apoyo del gobierno, pero el gobierno se lo da en algún momento a medias, porque lógicamente al hacer las negociaciones, podemos decirlo así, que puede ser algo hipotético o algo mal dicho de mi parte, pero existen muchas negociaciones oscuras en donde la persona que hace este tipo de negociación no recibe algún beneficio directo. Entonces la negociación no se llega a realizar. Pero ¿qué pasara si se dejara por un lado los intereses personales y se buscara la parte colectiva para poderle proporcionar crecimiento a esta área de nuestro país o a estos campesinos? Fuera otro factor importante, como lo fue en el momento que el café tuvo un auge, en el momento que el algodón tuvo un auge, pero lo dejó de ser. Entonces, así como estos casos, es que Guatemala pues se ha quedado rezagada, porque si nosotros nos damos cuenta, Guatemala tiene bastantes riquezas naturales, bastante potencial. Aquí encontramos nosotros una diversidad de climas en diversos sectores de nuestro país, en donde por eso es de que nace que Guatemala es el país de la eterna primavera, porque en unas cuantas horas vamos a encontrar un clima frío, nos vamos en el lado opuesto, vamos a encontrar un clima cálido, nos vamos a otro lado opuesto y encontramos un clima caluroso. Entonces, se tienen bastantes climas en un mismo país que en otros países desarrollados no los hay. Lamentablemente, pues no hemos hecho uso de esas capacidades y esas riquezas que tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la semana 3, siempre continuando con el subdesarrollo y la dependencia. El objetivo de la clase va a ser el mismo que vimos en la sección número 2. Y entonces nos pasamos de una vez a lo que es el subdesarrollo y dependencia, continuando. Dice que el escritor Edgar Reyes Escalante menciona en el documento que para entender el significado de su desarrollo es preciso analizarlo desde su forma contraria, lo cual tendría que ser desde el término de desarrollo. ¿Cómo sería eso? Bueno, lógicamente si no está en el área de desarrollo es porque está rezagado. Entonces, su análisis se realiza desde el punto de vista filosófico, histórico, social y socioeconómico. Ahí vamos a encontrar algunos aspectos que hacen reflejar un poco el término de desarrollo relacionado con la economía y la sociedad, lo cual dejaría al margen otros elementos de igual importancia. Entonces, ¿cómo encontramos el término subdesarrollo y desarrollo desde estos puntos de vista filosófico, histórico, social y socioeconómico? Bueno, desde el punto de vista filosófico, alguien que trae filosofía, pues lógicamente se enamora y empieza a hablar. El desarrollo es la expresión del movimiento en su forma más general, la manifestación de lo cambiante que hay en el universo. Por eso se dice que el desarrollo es histórico. Entonces aquí es donde viene. Lógicamente, si nosotros regresamos un poquito a la historia, nos vamos a dar cuenta de que siglos atrás el hombre no tenía la idea de lo que era una máquina, el hombre no tenía la idea de lo que era producir, ¿sí? El hombre trabajaba en una forma arcaica donde con lo que tenía se alimentaba y con lo que tenía a su alcance se vestía. Hoy en día nosotros pues realizamos las prendas de vestir, nosotros comemos cómodamente, nuestros alimentos son con mejor higiene, si lo queremos entender, y la mayoría pues lógicamente es fabricado. Entonces, cuando nosotros nos vamos al inicio, nos damos cuenta que el hombre ha encontrado un desarrollo, ha encontrado una expansión, y esto se da conforme al movimiento. Y entonces dice que se vuelve un desarrollo histórico, de menos a más, porque los cambios se operan a través del que tiene una historia. El desarrollo dice que manifiesta el tránsito de las formas inferiores a las superiores, de menos a más, de lo viejo a lo más nuevo. Movimiento evolutivo. Un ejemplo, pues lo podemos ver en los homínidos, que fue hace 1 millón de años, 1,5 millones de años de haber aparecido. Luego el hombre moderno, que se denomina como el Homo sapiens, la evolución y el desarrollo de la sociedad humana. Hoy en día nosotros hablamos hasta de la inteligencia artificial, de la robotización. Entonces, si nosotros analizamos de cómo inició y cómo vamos, quiere decir que el hombre ha encontrado un desarrollo. Ahora bien, el desarrollo social.
se entiende por el mejoramiento de las formas sociales. Cómo es que ciertos grupos ven en este nicho o en esta fuente una forma de crecimiento. Producir, sembrar, esto le genera ganancias, le genera crecimiento económico. Entonces ahí hay un desarrollo social. Y lo que les comentaba hace un momentito, ¿qué sucede si, por ejemplo, una empresa decide venirse a establecer al interior del país, a un departamento, a poder generar y producir o sembrar algún tipo de producto? Lógicamente esto lo que hace es de que las personas que viven en el sector van a recibir una adecuada inducción, van a recibir desarrollo de cómo poder producir de una mejor forma, teniendo las herramientas, teniendo todos los elementos necesarios para poder producir en mayor cantidad y en mayor calidad. Esto, pues la gente lo absorbe y al absorberlo la gente va a tener mejores capacidades para poder producir. En algún momento la empresa se va, esta gente ya tiene todas las capacidades para poder seguir produciendo y poder crecer económicamente. Entonces ahí pues se puede establecer un desarrollo social. A la vez también nos hemos dado cuenta que ciertas empresas transnacionales que se establecen en nuestro país a su alrededor generan un poco de plusvalía, un poco de infraestructura. Esto le da mejor desarrollo al sector. Entonces dice que el desarrollo social se entiende por el mejoramiento de las formas sociales, de la vida social, que puede ser vinculada a la idea de progreso. En otras palabras, civilización también se relaciona con las leyes que rigen la actividad humana del hombre o la actividad productiva del hombre. El trabajo de producción de la sociedad, formas de distribución de los medios de producción y medios de consumo, así como las formas de organización del trabajo, del grado de dominio que el hombre tiene sobre las fuerzas productivas. Entonces, en esto se crea una activación entre el dueño de los medios de producción, la gente que produce, y lógicamente esta activación lo que genera es de que las familias de este sector generen un ingreso económico y puedan tener un crecimiento a nivel de sector. Entonces, el desarrollo social, de acuerdo a Osvaldo Zunkel, dice, el desarrollo es un proceso de transformación de la sociedad caracterizado por una expansión de su capacidad productiva, la elevación de los promedios de productividad por trabajador y de ingreso por persona, cambios en la estructura de las clases y grupos en este contexto. En la organización social son transformaciones culturales y de valores, modificaciones en la estructura política y de poder, todo lo cual conduce a una elevación de los niveles de medios de vida. Entonces, en su contexto general, el desarrollo social es que media vez una persona encuentra mejores ingresos, esto le genera mejor posicionamiento. Hay un mejor ingreso, se alimenta mejor, se viste mejor, hay un mejor ingreso, puede tener acceso a poder comprar un mejor mobiliario, un mejor vehículo, y esto le da oportunidad con un mejor ingreso a poderse trasladar del lugar donde vive a un lugar un poco más exclusivo. Entonces se está creando a nivel personal un desarrollo. Y si esto lo traducimos a toda la población, lógicamente todos buscamos mejores condiciones de vida, teniendo, pues lógicamente para ello, una condición laboral adecuada. Dice que el desarrollo económico, en este contexto, se puede expresar como la historia de la expansión y del acrecentamiento de las fuerzas productivas del trabajo humano, conocimientos del hombre y su grado de dominio sobre la naturaleza. Entonces acá vamos a ver nosotros o analizarlo desde el punto de vista empresarial. ¿Qué sucede con un empresario? Un empresario, su objetivo es acrecentar su riqueza y él se va a ir dando cuenta conforme la inversión que va realizando, cómo es que este crecimiento lo puede ir alcanzando. Entonces, en su momento, la historia nos ha dado la oportunidad de poder nosotros conocer cómo es que una persona que tiene los medios de producción a su alcance empezó su crecimiento. Entonces le otorgó al campesino tierra y herramientas para que éste pudiera transformar y pudiera producir. Entonces, se fue dando cuenta que lo que producía era de aceptación de la población, pero se dio cuenta que ya no era capaz de poder cumplir con las necesidades de la población y empezó a buscar otras formas de cómo poder cumplir. Entonces, inventó las herramientas mejor sofisticadas para poder producir
en mayor cantidad y poder cubrir esas necesidades. Entonces él siguió produciendo, él siguió creciendo económicamente y se dio cuenta que tenía que invertir. Posterior a ello, se dio cuenta que las herramientas ya no eran, pues, ya no cumplían con las expectativas de la demanda y entonces decidió invertir en maquinaria y se dio cuenta que las maquinarias le producían en mayor cantidad, mayor calidad y lógicamente aquí encontró una forma de seguir creciendo. Al momento y al pasar los años se pudo dar cuenta que cumplía con todas las expectativas, pero decidió acrecentar su espacio para poder cubrir esa demanda. Y ya no fue solamente en su territorio, sino empezó a expandirse a otros países. Y aquí fue donde empezaron las relaciones comerciales, en donde personas de diferentes países empezaron a tener esa fusión y decidieron pues unirse para poder cubrir todo ese campo o toda esa área para cubrir la demanda de los consumidores. Entonces, así es como se va generando el crecimiento económico y el desarrollo económico. Otros términos dice que pueden ser las formas de producción, el incremento del potencial, que era el que les comentaba, y el grado en que se satisfacen las necesidades humanas. Entonces, aquí caemos en el contexto que les explicaba. El capitalista se fue dando cuenta de que habían formas de poder irse expandiendo. Y repito, hoy en día la tecnificación ha venido a dejar atrás ciertas cosas y ha venido a evolucionar. El desarrollo capitalista, bueno, siempre manteniéndose a la vanguardia, dice que el capitalismo tiene su propia historia, su propio desarrollo, el cual es sujeto a leyes particulares que determinan sus regularidades y sus características esenciales. Al estudiar el desarrollo económico dentro del capitalismo se puede apreciar el aparecimiento de la gran producción fabril. En este modo de producción profundizan las desigualdades entre las sociedades. En otras palabras, la extensión se da en el paso desde la producción mercantil simple a la producción mercantil capitalista, producción en cantidades. Este desarrollo capitalista era lo que yo les mencionaba. Anteriormente les dije que cómo fue que el capitalista fue evolucionando y se fue dando cuenta cómo poder expandir su riqueza y poder seguir manteniendo el control. Para ello tuvo que invertir. Lamentablemente nosotros como trabajadores, pues digámoslo así, vivimos el día a día de acuerdo a nuestro salario, de acuerdo a nuestros ingresos y eso nos alcanza para poder cubrir nuestras necesidades. Eh, en pocos ejemplos podemos encontrar de que a algunos nos puede sobrar algo de capital y eso lo podemos ir invirtiendo y empezamos a poner nuestra empresa. Ahí estamos encontrando una forma de desarrollo. Pero en muchos de los casos siempre se sigue manteniendo el control por algunas masas apoderadas de nuestro país que de una u otra manera ostentan el poder. Más allá de eso, cuando entran los gobiernos y ya se empiezan a relacionar, automáticamente aquí encontramos nosotros otra barrera difícil de poder cruzar, porque hay intereses y eso lo vamos a ver más adelante cuando se empiezan a formar ciertas leyes que como que blindan al capitalista para que él siga teniendo el control. ¿A cambio de qué? De que entre estos dos grupos, gobierno y capitalistas, sigan manteniendo el control. Y nosotros como trabajadores seguimos siendo necesarios para que ellos sigan acrecentando su riqueza, pero nosotros nos quedamos bloqueados hasta cierto punto. Entonces dice que el desarrollo del capital en profundidad es la expresión del avance de las fuerzas productivas a través de la ampliación de la división social del trabajo, los desarrollos de la acción socializadora del capital que divide la producción entre la industria y la agricultura. En la época, también del lado del capitalista entraron todas esas fases que yo les mencioné. Primero, otorgar los medios de producción. Luego, generar y entregar herramientas para poder producir en mejor calidad. Luego, la maquinización. Después de la maquinización, entraron las fábricas. Después de las fábricas, se dieron cuenta que para cubrir las demandas, pues lógicamente se empezaron a trabajar por sectores o por áreas, en donde en este caso, la capacidad de producir en mejor cantidad era encontrar cierta división del trabajo. En este caso se maximizaba la mejor calidad. ¿Qué quería decir con esto? ¿O qué quiero dar a entender con esto? Que, por ejemplo, si una máquina se encargaba de producir o elaborar un producto, la división social del trabajo dijo, bueno, ahora vamos a tener una máquina para que haga un corte de ese producto
otra máquina para que haga el ensamble de ese producto y otra máquina para que haga el empaque. De esa manera se producía en mayor cantidad porque una máquina se encargaba de hacer los cortes, otra de poder unir los productos o poder hacer el producto con las partes ya cortadas y otro de empacar, a cambio de que una máquina hiciera toda la operación. Entonces la división social del trabajo llevó a eso, a cubrir en mayor cantidad las necesidades. Dice que la división del trabajo que especializa las ramas y separa la vieja economía campesina, la agricultura y la ganadería, así como la producción industrial, relacionado a lo que les acabo de comentar. Y entonces aquí vamos a encontrar, nos vamos a quedar hasta aquí, una gráfica de lo que es las etapas del capitalismo. Y entonces tenemos, por ejemplo, en el año de 1942 fue el descubrimiento de América y empieza el mercantilismo. Eso, lógicamente, trasciende de 1942 a 1760, donde inicia la primera revolución industrial. Aquí surge el capitalismo, que ya sabemos cómo funciona, y llega hasta 1870 con la segunda revolución industrial, donde se le da el capitalismo o donde nace el capitalismo en monopólico. Esto quiere decir que era quien controlaba a nivel mundial todos los medios de producción. Luego caemos a 1970, que es la tercera revolución industrial, en donde surge un capitalismo globalizado. Adelante, ¿alguien quería hablar? Sí, solo que al Sí, inicio adelante. usted dijo, sí, disculpe, Lick, al inicio usted dijo 1942, pero es 1492, ¿verdad? 1492, sí, 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 sí. Vamos de menos a más, diríamos así. Yo vi antes el 9. Gracias por la corrección, muy amable. Entonces, nos vamos en el año 1970 a la tercera revolución industrial, donde entra el capitalismo globalizado. Y era lo que él decía, la expansión del capitalista. Ya no dijo, voy a poder tener el control solo en mi país, sino que cruzó fronteras, hizo relaciones con otros capitalistas de esos países y dijeron, aquí tenemos cómo poder seguir manteniendo el control. Y vamos a la actualidad, la cuarta revolución, en donde ya vemos la tecnificación, en donde ya vemos cómo es que la tecnología es otro paso más que da el hombre en relación al desarrollo económico y al desarrollo de las capacidades del ser humano. Entonces, yo voy a dejar hasta el día de hoy acá la clase, continúo con ustedes la próxima semana. Estamos hoy en parte de lo que es la semana 3 y creo que ya nos vamos poniendo al día. Ahí se recuerdan de que nos quedan 2 semanas para su primer examen parcial. Ahí sí pueden, pues me recuerdan para que les manden las presentaciones en PDF y ustedes poder ir ya estudiando un poquito. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Ok, no les mandé el programa del curso. Creo que no, ¿verdad? Bueno, me recuerdan, les voy a mandar el programa del curso. Ahí hay algunas bibliografías que pueden ustedes referenciar para poder ir teniendo lo que es el contenido del tema. De igual manera, les comento, yo les voy a estar pasando a ustedes un material que ese, pues, no es que sea obligación, pero yo trato de pasárselos a los maestrandos para poder realizar su primera tarea. Ese material habla de lo que nosotros estamos hablando acá, por eso es de que yo no se los puedo enviar ahorita, porque eso nos va a servir para hacer la tareita o la primera tarea que tienen ustedes en el desarrollo de este curso. Pero les voy a enviar a ustedes lo que es el programa del curso y ahí pueden encontrar ustedes algunas otras bibliografías, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces creo que ahí estamos. No sé si tenemos algún otro comentario. Bueno, y si no hay, pues yo les deseo un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana. Igualmente, Buen fin de semana, gracias. bueno, igualmente.